Semana muy importante para los mercados. Tenemos el dato del IPC que nos sale mañana y por tanto es un dato en el cual con la inflación y ese dato de Estados Unidos vamos a ver si están consiguiendo el objetivo de bajarla. Como digo, es bajarla, pero hasta ahora no lo están consiguiendo y cualquier medida de subida de tipo de interés hasta ahora vista no ha hecho el efecto que esperan. Aún así, ese movimiento agresivo de subida de tipo de interés se está viendo como por otros lados, aunque no baje la inflación, está haciendo bastante daño a la economía. Estamos viendo cómo esa inflación, a pesar de no estar bajando, está haciendo mucha pupa a otros bancos centrales que están tomando decisiones drásticas. Hemos visto al Banco de Inglaterra tomar cartas en el asunto porque sus pensiones se iban al carajo. Así que es muy importante porque la economía, lo hemos estado hablando en vídeos anteriores, está pendiendo de un hilo y todas las decisiones que han tomado en el pasado de imprimir dinero a mansalva ahora se está viendo reflejado en la economía. Por tanto, esta crisis en la cual no quieren llamarla recesión, pero es una recesión, debemos de estar pendientes de los niveles a los cuales está llegando, porque recordad que la crisis no acaba cuando el consumidor lo nota, sino mucho antes. Es decir, las oportunidades como la de empezaron a darse mucho antes de que todo ese panorama se acortara, ¿de acuerdo? Entonces, es importante y entender para si queremos estar invirtiendo, si queremos estar haciendo trading, cuál puede ser la dirección y anticiparnos a ella, porque el mercado no sigue los ritmos del retail, del panorama económico de la sociedad, sino que sigue otros ritmos. Y esa es la parte importante, que si viene pánico, que si viene este pesimismo de recesión, de todo, sea todo en base a identificar antes que la sociedad ya esté de nuevo recuperando el punto de suelo que pueda hacer previamente. Entonces es muy importante porque a día de hoy los índices americanos están tirando a saco hacia abajo. Estamos viendo cómo intentan hacer suelo, pero semana a semana vuelven a generar un nuevo mínimo y estamos viendo cómo el dólar sigue haciendo esos máximos. Hoy vamos a repasar cómo está afectando al dólar y qué puede pasar mañana cuando el IPC, el dato del IPC salga. No nos vamos a olvidar que hoy tenemos reunión de la FOM y también reunión de los líderes en Europa. Así que ya digo, son semanas muy intensas. Todo ello previo a las semanas próximas cuando viene la reunión de la FOM para subir los tipos de interés de nuevo. Quizás sí, quizá no. ¿Con qué agresividad? Veremos. Estamos viendo que a día de hoy la agresividad que está teniendo el mercado está afectando muy negativamente en cuanto a las previsiones de que se reduzca esa inflación, pero sin embargo no lo están consiguiendo. Y por tanto, al no conseguirlo, esto además más pesimismo, porque lo que hace es decir, joder, me estás apretando el cuello y no consigues ni siquiera apretándome tanto bajar la inflación. ¿Vas a seguir apretándome para conseguir bajar la inflación? ¿Hasta qué punto? ¿Vale? ¿Vas a acabar ahogando la economía por bajar la inflación? ¿Qué es mejor, el remedio o la enfermedad? Entonces, estamos llegando a esos puntos y hemos visto cómo Naciones Unidas incluso estaba poniendo ya en duda si era preciso, necesario esta subida tan agresiva de tipos o si hay que empezar a relajar. Y como estamos viendo y hemos visto, la semana pasada lo veíamos en el live, el Banco de Inglaterra tomando cartas en el asunto de las pensiones de Inglaterra, recomprando los bonos mientras sube tipo de interés. Y hemos visto los crash en la GBP, hemos visto cómo el yen lo tienen en máximos históricos donde el Banco de Japón estuvo interviniendo hace muchos años para que no pasara de ese nivel y lo tenemos otra vez en ese nivel al yen. El mercado, la GBP, el euro por debajo de la paridad con el dólar. Estamos en momentos críticos y hay que estar muy al tanto porque la volatilidad se está dando, las oportunidades se van a dar y lo que hay que hacer es aprovecharlas tanto para invertir como para aprender a hacer trading de la forma correcta. Chicos, no me enrollo más, vamos a comenzar a ver el análisis. Bien chicos, y lo primero que quiero que tengamos en cuenta para esta semana son los datos del calendario económico, porque esta semana es muy importante y como vemos tenemos noticias clave, como puede ser el PPI que va a salir de Estados Unidos, la presidenta del Banco Central Europeo dando su discurso y la reunión de la FOM que tenemos hoy a la tarde. Además, como he comentado al inicio del vídeo, tenemos el primer dato clave en lo que viene siendo el IPC, que viene siendo el dato de la inflación que se espera que baje de 8,3 a 8,1. Esa es la expectativa. Hemos hablado en otras ocasiones, en otros vídeos, de la expectativa del mercado respecto a lo que luego pueda pasar, de la importancia de que esa expectativa se cumpla, porque si no se cumple y en función de cuánto se cumpla puede afectar muchísimo en la volatilidad que pueda traer el mercado. Así que eso es lo que vamos a estar viendo como más importante para esta semana en el dólar. Yéndonos a la gráfica, nos vamos a ir directamente a ver qué nos está dejando
Bien, y como observamos con el movimiento del DXY, por ahora la tendencia alcista se mantiene. Estas semanas atrás hemos estado viendo el movimiento de reacción tan potente a la baja que nos ha mandado el precio directamente, pues como estáis viendo, abajo, muy potente, pero que a su vez, como estáis viendo, tras ese movimiento de rechazo y va a ir abajo, directamente está volviendo arriba. Y eso lo que estamos viendo es como estas divisas, que como he comentado, el mercado en general está en problemas, es en gran medida a que el dólar por ahora está muy fuerte y por tanto cuando estamos hablando de poder importar, incluso exportar, claro, al cambio de divisa acabas perdiendo mucho dinero y si la economía no está bien y encima en el cambio de divisa pierdes pasta, estamos jodidos, ¿no? Y eso es lo que está pasando al mundo en este momento, porque estamos viendo cómo realmente lo vamos a poner ahora en una semana, aquí, ¿vale? En un mes, como vemos, tenemos marcada esa línea de tendencia y estamos viendo cómo el mercado está en zonas claves de rechazo. Ahora bien, vamos a ir a ver qué está pasando con el resto de divisas y por qué están entrando en problemas. Y sin ir más lejos, estamos viendo cómo el euro dólar lleva mes tras mes, tras mes, tras mes, todos estos meses en caída libre. En caída libre el euro, tras romper esta estructura en la cual estuvo consolidando, el mercado simplemente no ha encontrado todavía el apoyo, el soporte. Es cierto que estamos llegando a los niveles en los cuales puede encontrarlo, es lo que venimos hablando, porque estamos viendo cómo el dólar está llegando a las zonas clave, pero estos son los problemas a los cuales se están enfrentando tanto Europa como el resto de economías. Y quiero que veáis esa gráfica del euro dólar, cómo nos vamos moviendo en esa estructura bajista, bien, y lo importante se va a encontrar ahora cuando veamos si encuentra la liquidez suficiente para, a partir de que el mercado encuentre soporte, pueda romper esta estructura que por ahora se mantiene intacta y que si la vemos como el mercado la va siguiendo de lujo y por tanto, aunque encuentre soporte, lo importante será ver si es lo suficiente como para romper, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo el euro está en grandes problemas, pero no es la única economía, y es que el euro contra el dólar está sufriendo, pero no es la única. Fijaos en el yen, lo que os he estado comentando, el yen está en mínimos. Esta es la divisa del yen por separado. Fijaos, está en niveles que no hay quien lo pare. Y por eso el Banco de Japón ya el mes pasado tuvo que intervenir. O sea, al final los bancos centrales de todo el mundo están teniendo muchísimos problemas para mantenerse con una estabilidad. Y estamos viendo que estas caídas tan tremendas que están sufriendo, estamos viendo cómo realmente están teniendo que actuar y aún así a esta hora del día todavía no han conseguido frenar la caída libre que está teniendo el yen. Así que problemas muy importantes reflejados en las gráficas, como estáis observando, tras un periodo de consolidación medio bueno, pero que después de esa gran caída ha tenido la continuidad. Así que por ahora el dólar sigue siendo moneda refugio debido a este movimiento. Y fijaos que no es la única, estamos hablando de que han tenido que intervenir desde el Banco de Japón, pero fijaos lo que ha ocurrido desde el Banco de Inglaterra. Y es que estamos viendo la gráfica de la GBP contra el dólar. Y el problema es que lo que estábamos hablando, esas importaciones se están viendo muy afectadas, exportaciones incluso, porque fijaos, al fin y al cabo teníamos un rango medio sano en el cual pues se ha estado moviendo durante 30, 40 años, pero una vez que el mercado ha roto ese rango, lo ha retesteado y se está viniendo abajo al mínimo histórico de todos los tiempos del año 84-85. Entonces, es tan importante el nivel al cual está llegando que ahora mismo la estabilidad, fijaos por qué tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra, porque la GBP contra el dólar se iba a pique, a pique. Fijaos, cuando vemos gráficas de temporalidad en mensual, es cuando realmente te ponen una perspectiva y un análisis claro de cuál es el problema. Y ahora mismo el problema lo estamos viendo muy claro, y es que si esto es una ending diagonal y esto acaba rebotando, podrá ser esa recuperación de las divisas contra el dólar y estamos viendo cómo el dólar efectivamente está en la zona clave, pero debemos de estar dándole seguimiento porque estamos en las zonas más claves desde hace décadas, no estamos hablando de 5 años, no de 10 años, de muchas más décadas, desde el año 84 son casi 40 años, ¿de acuerdo? Es muy importante esos niveles y como digo, si ahora el patrón de ending diagonal que se está formando aquí consigue reaccionar y por eso yo estuve comprando de hecho en swing esa GBP, estamos en zona muy clave, puede ser el movimiento de reversal que lo veamos de nuevo recuperar la GBP y venir a buscar un reversal por años de vuelta, pero ojo a que no rompa ese nivel porque la paridad la pierde y la GBP jamás ha estado por debajo de la paridad.
Y claro, a esto sumémosle lo que está pasando con los índices americanos, que como venimos hablando, el mercado tras ese rango que nos fue y ese pullback agresivo que nos generó en la crisis de 2020, ya hemos hablado de por qué, esos años de impresión de dinero que como vemos están haciendo que ahora al desacelerar, al quitar esas ayudas y meter tipo de interés, estamos encontrando que la caída está siendo bastante bonita. Ahora bien, como he dicho, los ciclos económicos se dan y esto es lo que debe de ocurrir en los ciclos económicos, que tengamos fases de rango, fases de lateralización en las cuales esas correcciones puedan encontrar de vuelta la senda, elimine a quien ha entrado aquí por FOMO, quien está comprando y ganando dinero casi gratuito y vuelta a empezar, es decir que esto puede hacer de vuelta el suelo y volver arriba. Bien, entonces por ahora lo que estamos observando es ese movimiento de caída, pero quiero poner en perspectiva que este es el índice americano del S&P 500 y que la tendencia por ahora, como veis, desde siempre, desde todos los tiempos, desde 1872 ha sido alcista, ¿de acuerdo? Entonces obviamente necesita de correcciones proporcionales al tamaño de los impulsos, que como estamos viendo, pues claro, tiene correcciones, pero como digo, luego vienen las épocas de bonanzas, es con las cuales hay que estar preparado ahora mismo, pero obviamente ahora mismo, como estamos viendo, sufriendo bastante en gráfica de mensual. Y lo mismo podemos comentar del Nasdaq, ¿verdad? El mercado del Nasdaq, una vez que hizo ese suelo, empezó a tirar y encontrar un movimiento alcista bastante potente, las tecnológicas llegando a récords, pero estamos ahora mismo bastante lejos de esos 16.000 puntos, 16.000 y pico que dejó, y ya estamos por los debajo de los 11, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos en la zona de 10.800 aproximadamente en el día de hoy. Así que como sabemos, esa corrección pues todavía la estamos viendo que no encuentra suelo y por tanto que pueda dar incluso más caídas si pierde este nivel que ahora mismo estamos observando aquí. Es un nivel muy importante que si lo pierda pueda venir directamente a buscar el siguiente antes de poder encontrar un suelo que nos pueda llevar de nuevo a la senda de las subidas. Pero como digo, de cara a las próximas semanas hay que estar muy pendiente de esa política monetaria que estamos teniendo en el mercado, porque un cambio en esa política monetaria, un cambio en el pivote que puedan hacer de estar ahora mismo subiendo tipos a frenar esa subida, incluso empezar a parar, es importante porque nos puede dar el giro en los mercados, en las divisas y en todo lo que estamos hablando. Y por último quería mostraros el oro, porque no es el oro aquel refugio que nos han vendido la moto, que es así, sino que en la época de bonanza ha subido y en la época de crisis igualmente está bajando, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta que es un activo el cual también fluctúa, que por ahora lo tenemos en una zona pues muy interesante con esta lateralización, pero que está perdiendo la zona de 1700 y como he comentado en varias ocasiones, por debajo de 1700 el mercado está peligroso y estábamos esperando que pudiese recuperarlos para cambiarnos de chaqueta y ponernos en modo alcista, pero de momento, como estamos observando, se resiste. Sabemos que es muy buena zona donde estábamos de 1600, 1600 podía ser el suelo en el cual el mercado pueda empezar a recuperar tras esa corrección de ese flat, esa estructura correctiva, pero todavía no hemos visto esa reacción. Vamos a ver si viene a partir de las próximas decisiones que puedan tomar los miembros de la Fed en la política monetaria de Estados Unidos. Como estamos observando, todas las divisas en el mundo están sufriendo y sobre todo contra el dólar. Estamos viendo cómo el yen está sufriendo, el euro por debajo de la paridad, la GBP que como pierde ese nivel se va a ir también a la paridad por debajo. Entonces son niveles de estrés pero total en cuanto a los bancos centrales, porque los ponen en una situación límite a la hora de actuar y tomar medidas límite significa también volatilidad muy potente que estamos viendo en los mercados. En el año 2020, cuando pasó lo que hemos hablado antes, vimos una volatilidad extrema. Si seguís el trading, había velas de un minuto de 100 pip, de 150 pip. Lo podéis ver en EURAUD, por ejemplo, por decir una. Yo estuve operando en directo y fue una auténtica barbaridad. Y ese escenario de límite, de extremo, está volviendo a ocurrir en este momento. Estamos viendo cómo se producen esos crash, porque, ya digo, los bancos centrales están tomando medidas que ni ellos saben cómo van a funcionar, pero es lo único que pueden hacer. A día de hoy la sociedad confía en los bancos centrales, en las autoridades, en los gobiernos, pero realmente hay situaciones que nunca han sido probadas y que muchas veces pueden salir mal y hay que estar preparado para ello. Así que os dejo con esa reflexión y espero vuestros comentarios abajo del vídeo. Un saludo a todos, nos vemos.